Hola amigos, durante mucho tiempo no pude averiguar cómo abordar el tema de SCP-3000. Es un objeto tan único que voy a empezar a hablar de él. Lo primero que hay que saber es que es de la clase Thaumiel. El hecho mismo de que existan tales anomalías es secreto, y la información sobre ellas solo está disponible para los miembros del Consejo O5. Esta es la primera razón por la que la historia de SCP-3000, o como también se le conoce, Anantashesha, es tan emocionante. Obtener acceso a los archivos de objetos de clase segura es una cosa, pero robar información secreta de la Fundación es totalmente diferente. SCP-3000 se parece a una enorme morena. Se desconoce la longitud exacta de su cuerpo, pero presumiblemente oscila entre los 600 y 900 kilómetros. A modo de comparación, la longitud de la costa de Jamaica es de 1022 kilómetros. El objeto tiene una cabeza con un diámetro de 2,5 metros y en algunos lugares su cuerpo puede tener hasta 10 metros de grosor. La serpiente, o mejor dicho, la mayor parte, se encuentra actualmente en la desembocadura subterránea del río Ganges, en la bahía de Bengala, a unos 700 metros de profundidad. Un área de agua que abarca 300 kilómetros cuadrados está patrullada por barcos de la Fundación. La cabeza de la anguila es monitoreada por la tripulación especialmente entrenada en el submarino Eremita. Tienen mucha suerte de que SCP-3000 apenas se mueva. La criatura es capaz de mover la parte frontal de su cuerpo muy rápidamente, pero lo hace principalmente para alimentarse y solo come personas. Sin embargo, no necesita comida para funcionar. Lo que le hace a la gente que devora es otra historia de terror. Las propiedades anómalas de SCP-3000 afectan a todas las personas y no hay protección contra ellas. El objeto conlleva un riesgo cognito peligroso de clase 8. Causa dolores de cabeza agudos y severos, ataques de pánico, paranoia, miedo irracional, ideación suicida y también pérdida total o parcial de la memoria o reemplazo de recuerdos. El efecto se manifiesta no solo durante el contacto visual directo con la criatura, sino también a distancia. Se desconoce el radio de su influencia y los cambios en sí mismos son irreversibles. Todos los empleados que caen bajo la influencia de SCP-3000 son colocados en la zona 151 de por vida y por lo tanto el personal del submarino Eremita es elegido con mucho cuidado. Los empleados que abandonan el barco sin permiso se consideran muertos. Cualquier interacción con Anantashesha que no sea la ejecución del protocolo ATSAC está estrictamente prohibida. El protocolo existente es extremadamente importante para la Fundación y consiste en acciones no menos terribles. La Fundación se enteró de la existencia de SCP-3000 en 1971. En ese momento, 2 botes de remos con 15 pescadores de Bangladesh desaparecieron frente a las costas de la India. La historia llamó la atención por las tensas relaciones del país con Pakistán, de quien se sospechaba que estaba involucrado en la desaparición de los barcos. Los científicos de la Fundación SCP se enteraron de la desaparición y durante el curso de la investigación descubrieron una masa biológica gigantesca en la bahía de Bengala. Un submarino exploratorio fue enviado inmediatamente al objeto. Su descenso a SCP-3000 fue descrito por el Dr. Eugene Getz. Toda la tripulación sintió inmediatamente el efecto del objeto, pero un biólogo llamado Williams sintió lo peor. El resto de la tripulación se preparó meméticamente. Williams empezó a sudar profusamente, olvidándose de las órdenes y confundiéndose. Luego guardó silencio e incluso dejó de parpadear. Después, cuando el empleado estableció contacto visual con la cabeza de la criatura, comenzó a ladrar como un perro y literalmente perdió la cabeza. Se golpeó la cabeza contra un ojo de buey, dejando grietas en el cristal. Cuando el submarino subió a la superficie, Williams ya estaba muerto. Sus últimas palabras fueron: "No hay nada". El propio Dr. Getz informó que continúa viendo los ojos de la anguila y siente miedo irracional, como lo hizo durante la inmersión. A pesar de las peligrosas consecuencias de esa primera experiencia, los primeros buceadores fueron enviados a Anantashesha. Fue entonces cuando conocieron la sustancia conocida como Y-909. 3 buzos de aguas profundas del grupo MTF Orion 9 se sumergieron en la bahía del submarino Stravinsky. Se pusieron sus trajes de buceo, tomaron sus linternas y salieron por la esclusa de aire del barco. Como póliza de seguro, el comandante del grupo O9 operativo Alpha fue enganchado a un cable y los operativos Foxtrot y Bravo fueron enganchados a sus sucursales. Los buzos entraron en la bahía 500 metros por encima de la cabeza de la anguila. En este punto, Foxtrot ya informó que no recordaba cómo encender la linterna. Entonces los operativos mezclaron sus distintivos de llamada y el comandante olvidó de qué se trataba la misión. La visibilidad bajo el agua era de 3 metros, por lo que el grupo fue guiado por empleados desde la base. Cuando alcanzaron una distancia de 150 metros del objeto, la criatura se movió en la dirección de los operativos. Foxtrot empezó a hablar maravillas de la oscuridad, el abismo y 2 ojos solitarios. Cuando la base se dio cuenta de que había que extraer el grupo, ya era demasiado tarde. El operativo Bravo permaneció relativamente consciente y confirmó el contacto visual directo con el objeto.
Luego informó que la criatura se había tragado entero al agente Foxtrot. Hubo largos periodos de silencio en el aire. Anantashesha se envolvió alrededor de la cuerda de salvamento y arrancó el cabezante de sus soportes en el barco. Bravo logró soltarse de su rama del cable y se quedó solo en la oscuridad total. Informó sus sentimientos en la conexión de radio. Según él, el cerebro deja de formular pensamientos cerca de la anguila. El operativo comparó este sentimiento con la muerte. También dijo que vio a la serpiente dentro de su cabeza. Después de devorar a 2 personas, SCP-3000 permaneció con la boca abierta y dejó de moverse. De repente, un limo gris comenzó a formarse alrededor de su cabeza, extendiéndose a 1 metro del cuerpo de la criatura. Bravo logró tomar una muestra de la sustancia, más tarde denominada gelatina de anguila. Sintiendo su fuerte influencia psicológica, no pudo pedir ayuda. Era imposible acercarse al operativo del submarino. Su radio dejó de funcionar después de 3 días. Resultó que la sustancia viscosa gris, es decir, Y-909, comienza a exudar de la cabeza de SCP-3000 después de alimentarse. Se desconoce el mecanismo de su aparición. Un estudio de la muestra obtenida por el operativo Bravo de Orion 9 mostró que la sustancia tiene un gran impacto en la actividad cerebral. En particular, aumenta la sugestión y borra la memoria. Después de un cuidadoso estudio y purificación, comenzaron a usar la sustancia para la producción de amnésicos. Ahora es un ingrediente de 5 clases diferentes de fármacos, 3 amnésicos experimentales y al menos 2 fármacos clasificados. El uso de Y-909 hizo que los amnésicos fueran un 78% más estables a bajas temperaturas y un 52% más estables a temperatura ambiente, en comparación con sus contrapartes sin moco. Además, la sustancia liberada por la anguila reduce los efectos secundarios fisiológicos y psicológicos del uso de amnésicos. Agregarlo a las drogas eliminó las náuseas, las migrañas, la visión borrosa, el insomnio y los recuerdos obsesivos. Los efectos secundarios no aparecen hasta una década después del tratamiento. Los científicos aún no han podido sintetizar un análogo de Y-909. La Fundación tampoco quiere volver a más amnésicos de bajo grado, por lo tanto se creó el protocolo ATSAC. Regula la recolección de la sustancia liberada por SCP-3000. Por supuesto, el protocolo es considerado absolutamente inaceptable por el Comité de Ética, todo por el sacrificio humano. Resultó que Y-909 se lanza solo después de que el objeto ha devorado a una persona. El personal de clase D se utiliza para este propósito. Al empleado se le inyecta un sedante y se le remolca a SCP-3000 con la ayuda de un dispositivo controlado por radio. El dispositivo regresa al submarino Eremita y desde allí se monitorea el comportamiento de la anguila. Después de devorar a su víctima, la criatura comienza a segregar el moco. Es recolectado por buzos especialmente entrenados durante 2 horas y media después de la alimentación. Las observaciones han demostrado que durante este periodo la influencia de SCP-3000 en la consecuencia de las personas es menor de lo habitual. La Fundación está desarrollando vehículos guiados para reemplazar a los buceadores, pero el sacrificio humano es inevitable, ya que el compuesto se libera solo después de su alimentación y se come exclusivamente a las personas. En realidad, SCP-3000 simplemente los devora. La radiografía del cuerpo de la criatura mostró que estaba completamente lleno de cuerpos humanos no digeridos. Todo esto nos permite sacar conclusiones bastante definitivas. Pero antes de llegar a ellas, quiero hablarles sobre Venkatraman Krishnamurti, investigador asociado de la Fundación. Mientras trabajaba en el submarino Eremita, intentó realizar una salida no autorizada de la esclusa sin traje de buceo. El médico fue detenido y luego entrevistado por el psicólogo Anand Manava. Krishnamurti informó graves lapsos de memoria o reemplazo de memoria. Según él, vio los sueños de otras personas y personas que no conocía. Olvidó si tenía familia y lo que había estado haciendo en el trabajo durante muchos años. El médico también dijo que había algo más en las ruinas de su mente. Una anguila. Krishnamurti contó una historia que escuchó de niño sobre el dios Anantashesha. Esta es una enorme serpiente de 6 cabezas, el rey de todos los reptiles. Existe el cosmos y sobre él se encuentra el dios Vishnu. Anantashesha o Shesha sin fin existió antes del comienzo de las edades y solo permanecerá después de la desaparición del universo. El científico creía que SCP-3000 era Anantashesha y que su efecto destructor de la mente es el resultado de un encuentro con Dios. Krishnamurti temía no haber dejado una marca en la Tierra y ser olvidado, y los fragmentos adquiridos de la memoria de otra persona lo llevaron a creer que la anguila conserva los recuerdos de las personas que devora. 2 días después, Krishnamurti fue liberado de la vigilancia y salió de la cabina segura, pero 3 horas después hizo una salida no autorizada de la esclusa de aire para encontrarse con el dios. Pero cuando SCP-3000 miró boquiabierto al doctor, gritó que había cometido un error y que la anguila no era Anantashesha. Después de ese incidente, el Dr. Manava trató de encontrar la causa de los pensamientos suicidas de Krishnamurti. Esto fue necesario para la capacitación adicional del personal del submarino. En el transcurso de su investigación, el científico se dio cuenta de que, como los demás, estaba perdiendo la memoria.
pero luego descubrió que la foto de su familia en el estante no era realmente suya. Manava no tenía cónyuge ni hijos, y la foto, como los recuerdos del momento capturado, pertenecía a Krishnamurti. Era una foto de la primera esposa e hija del difunto, Shanti y Padma. Después de eso, Manava entendió exactamente cómo funciona SCP-3000. Descompone las mentes de las personas a las que devora, materializándolas parcialmente en su fango gris. Probablemente también emite ondas electromagnéticas que esparcen los recuerdos que recibe a grandes distancias, porque el proceso de pensamiento humano consiste, entre otras cosas, en impulsos eléctricos. En la última entrada del diario de Manava, escribió que SCP-3000 podría ser una criatura primitiva que odia la conciencia o un dios antiguo. Sin embargo, no alberga ningún mal, sino que simplemente demuestra el fin de todo. Luego de esta entrada, el médico abrió el recipiente de Y-909 y comió una gran cantidad de la sustancia. Según los registros, la víctima fue trasladada a la zona 151. Ahora sabes por qué llamé a SCP-3000 un objeto único. Además de eso, es de la clase Thaumiel. De hecho, la fundación contiene otras criaturas que se consideran dioses. Como la mayoría de ellos, Anantashesha no muestra agresión directa y apenas se mueve. En el gran esquema de la eternidad, no tiene por qué apresurarse. Personalmente estoy muy impresionado e incluso le tengo miedo a SCP-3000. ¿Qué opinas del objeto? Deja tus comentarios abajo y dale me gusta, y así comprobaré si solamente soy yo. Hasta la próxima.